Muy buenas amiguetes ojerosos, martes 14 de febrero, Día de los Enamorados, como tú y como yo, Jesús. Se os quiere mucho. Correcto, 5 partidos para hoy, repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. A ver, ¿qué contamos de aquí? Atlanta. Kitty cuento. Esto de Palizón, Atlanta. prácticamente todo el partido ganando de paliza, Charlotte, a Atlanta. No defendía, no paraban ni un taxi ayer los jugadores de los Hawks. Esto es, nada, típico partido troll. No es la primera vez que les pasa a esta gente, ¿eh? Llegaron a perder en el último cuarto por 17, 18 puntos, no recuerdo. Pero bueno, en ningún momento daba la sensación de que fueran a remontar porque, como digo, no defendían anoche los jugadores de Es los... un poquito. Ayer hablamos de protagonistas en Twitch, de que Trae Young estaba bien, pues tómalo. De que Donovan Mitchell no estaba un poquito por debajo de su nivel. Ayer 41 puntos y séptima victoria seguida de los Cavs. Me preguntaste si Jalen Brunson era una estrella y ayer pues te contestó solo, ¿no? 40 puntos también. No, es verdad, es verdad. Sí. Además, alguien nos preguntó por el chat que si pensábamos que iba a hacer 30 puntos y yo dije, no. Sí. Yo es que es más, yo en este partido veía más facilidades para Julius Randle para anotar, pero la forma en la que está el señorito Branson es muy, muy buena. Y oye, Los. Sí, ¿qué te cuento, no? Ayer con Adebayo enfrente, eso te iba a Adebayo decir. mejor defensor, patatín, patatán. El señor Jokic otra vez rozando triple doble, 85% en tiros a canasta. Es que creo que solo falla 2 canastas. Ayer Jokic se sale, el hombre está, vamos, a por el MVP, pero ahora mismo para mí con diferencia. Sí, sí, es de locos. Es cierto, Orlando nos gusta, ¿no? Y ayer ganan a los Bulls. O sea, madre Ganaron mía, los Bulls. Chicago, madre mía, cómo se está complicando la vida, Bulls. Bueno, lo de los Bulls es súper lamentable, pero a ver, Orlando, cuidado, juegan hoy otra vez. Ya de reojo tienen el play-in. Quiero comentarte de los Bulls porque, de verdad, ¿eh? O sea, creo que no hicieron ni un solo triple en la primera parte. Terminan el partido con solo 3. Con 3 y porque a Es falta de un ridículo. minuto meten el tercero. Pero, escucha, este equipo, en los últimos 4 partidos, que están en un 15% de acierto en el triple, que es muy lamentable. Así no van a ningún lado, ¿eh? No corrigen los errores. Son, vamos, son Sí, sí. inofensivos, totalmente, inofensivos. Huele muy mal la temporada para Chicago Bulls. Pelicans, ayer se va este partido en, bueno, podríamos decir, un partido humano de Shai Gilgeous-Alexander en el otro lado, aunque hace 24 puntos. Brilló el señor Brandon Ingram por parte de Pelicans, que iban encima sin McCollum. Gran victoria Ujú. de los visitantes, la verdad. Y Sí, ojo a este partidazo, Barky. Me cago en la este leche. fue muy bonito. Esto es de locos. Iba ganando Minnesota. Oye, qué bien jugó Minnesota. La verdad, qué bien leyeron el partido. Haciendo Sí. muchísimo daño en la pintura con el señor Gobert. Lo dijimos en la previa. Pues mira, pues sí que lo usaron en ataque. Dallas al final, pues con mucha fe y con mucha calidad de Irving y con mucho acierto se mete en el partido. De hecho, tienen la última posesión, se hacen la picha, un lío entre Sí. Doncic y Irving, no llegan ni siquiera a lanzar. Nada, 2 Ese- derrotas con los 2 jugadores estrella. Y ojo, yo creo que mucho que reflexionar en defensa, este equipo. Sí, se nota en Minnesota Conley, o a mí al menos me gusta mucho cómo Sí. parece que va a reordenar un poquito. Dallas le falta sobre todo en defensa, ya hablaremos un poquito más adelante de todo este tema. Y los Warriors, que hablaré hoy de ellos porque vuelven a jugar, ganan a base de la calidad que tienen en ataque, porque hay muchas cosas que comentar de los Warriors. Ayer victoria contra los Wizards y luego tus Lakers ayer que la liaron un poquito. Bueno, Lillard otra vez 40 puntos, esto ya parece habitual. Buah, lo de Lillard fue brutal, ¿eh? Los Lakers en la UCI ahora mismo están alejándose del play-in. Esto era enfrentamiento contra rival directo. Los Blazers Sí. llegaban fatal, estaban muy mal, pero ayer, solo en la primera parte, a golpe de triple, 17 triples en la primera parte, récord de la franquicia, terminaron de destrozar a Lakers, la verdad. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Empezamos en Canadá, en Toronto, en el Scotiabank Arena. Los Raptors reciben a uno de los equipos de moda de la NBA, que es Orlando Magic, lo hemos dicho. Le ganaron ayer a los Bulls con todo merecimientos, que siempre fueron por delante en el marcador. Creo que seguirá más o menos el mismo quinteto por parte de los Magic, a pesar del back-to-back. Tengo que decir que este equipo acusa bastante los enfrentamientos en back-to-back y más cuando son en visita. Le suelen hacer muchos puntos cuando se juega
Cuando juegan 2 partidos consecutivos, tenemos la última vez que han hecho backs-to-backs, pues por ejemplo, 128 puntos les hizo los Bulls, precisamente, equipo al que se enfrentaron ayer. Así que cuidado con Orlando porque baja prestaciones. Hambre y presión, y sin presión, eso es lo bueno que tienen a favor. Y más alternativas ofensivas hoy que los Raptors. Vemos ahí los del quinteto, lo estamos diciendo siempre, pues que es así. No hay un jugador que llegue a destacar, que se vaya a 30 puntos, por ejemplo, pero tienen 3-4 en el quinteto, que muy bien. Y luego además desde el banquillo, pues otros 3-4 que también te aportan. Están siempre en dobles dígitos. Por parte de Toronto Raptors, pues oye, parece mentira, pero van con 4 victorias en los últimos 5 partidos. Es importante para ellos, están en play-in ahora mismo, parecía complicado, pero están en play-in, gracias también a que fallan mucho los rivales. A ver hoy qué tal, porque es que es enfrentamiento directo. Como he dicho antes, Orlando mira de reojo al play-in. Hoy tienen que aprovechar su superioridad física en el rebote, cargar mucho esas segundas oportunidades, a ver si lo consiguen, y tirar mucho de Siakam y de Van Vliet. Si Siakam y Van Vliet no están rondando la treintena de puntos, auguro sufrimiento para Raptors. En cualquier caso, confío en ellos, confío en ese pequeño bajón de Orlando al ser back-to-back, ir un poco, pues quizás con exceso de relajación, y por eso doy favoritos a los Raptors en un partido en el que creo que pueden irse a bastantes puntos. Y en el Fisher Forum en Milwaukee tenemos enfrentamiento entre el segundo clasificado, los Bucks, y el primer clasificado de la conferencia este, Boston Celtics. Esto está un poco descafeinado porque voy a empezar con los visitantes porque tienen muchas bajas. Smart, Gallinari, Jaylen Brown no van a jugar. Tatum por un catarro, no un proceso gripal, ya lo llaman así, es un poco probable a esta hora. Y Grant Williams y Robert Williams son duda también. Por lo tanto, veremos. Yo espero ese quinteto para esta noche. Unos Celtics, bueno, los estamos viendo salvar un poquito los muebles. En los últimos 4 partidos han conseguido victorias contra Detroit, Filadelfia, Charlotte y Memphis. Filadelfia y Memphis, dos rivales duros, ¿no? Con las bajas de Jaylen Brown y sobre todo, pues bueno, las actuaciones de Derrick White son las más destacadas, tapando, ¿no?, la ausencia de Jaylen Brown. Hoy estando él solo, pues me cuesta mucho ver a un Derrick White echándose el equipo a las espaldas contra los Bucks, sobre todo, pero veremos a ver. Hoy, sobre todo, lo que quiero y necesito de los Celtics, si quieren ganar, es ese acierto y el rebote, sobre todo. ¿Por qué digo esto? Se han enfrentado una vez estos dos equipos, ganaron los Celtics 139-118, y el problema es que hicieron 60 puntos los Jays. O sea, 41 puntos metió Jason Tatum, 29 metió Jaylen Brown. Hoy no están, te faltan 60 puntos. O sea, es una barbaridad. Por eso necesitan ese acierto que están teniendo en ese mismo encuentro. Anotaron 19 triples de 39 intentos, y en el último partido que jugaron contra Memphis les hicieron un total de 21 triples. Así que esa es la baza que tiene hoy Boston Celtics para ganar este partido. Robert Williams es súper importante en el rebote, en estos encuentros, en estas últimas cuatro victorias. Hemos visto como, por ejemplo, contra Detroit se va hasta los 15 rebotes, contra Charlotte y contra Memphis hace 16 respectivamente. Por lo tanto, es demasiado importante también Robert Williams en el apartado reboteador, ¿no? Veremos si pueden jugar todos estos al final o no. Los locales, 10 victorias seguidas, todo suena bien, todo funciona bien, esto está engrasado, y es que no voy a centrarme en hablar de Giannis de nuevo porque ya es repetitivo ver cómo está siendo totalmente dominante, ¿no? En los últimos encuentros, pues partidos de 50, 54 puntos, 38 y 35, los dos últimos contra Los Ángeles Lakers y contra Los Ángeles Clippers, por ejemplo, y sobre todo lo bueno de esta racha es que están metiendo casi 10 puntos más en estos 10 últimos partidos, consiguen más rebotes, están robando más balones, y esos... Y el que Giannis Antetokounmpo esté acertado de cara al aro genera muchísimos espacios para el resto que están sabiendo aprovechar. Por lo tanto, es que es todo miel sobre hojuelas. Por lo tanto, tengo que dar favoritismo a Milwaukee Bucks, y si finalmente las dudas hoy no juegan en los Celtics, incluso el porcentaje es mucho más alto para los locales hoy. Y muy buen partido en el Footprint Center en Phoenix. Los Suns reciben a Sacramento Kings, cuarto de la conferencia oeste contra tercero. Lo que quiero comentar primero es jugadores que van a debutar hoy con los Suns: T.J. Warren y Darius Bazley. Terence Ross todavía no está disponible, se espera para el próximo contra Clippers. Kevin Durant, hasta después del All-Star, no jugará. Los Kings con quinteto de gala, única baja importante de Malik Monk. Voy a empezar con los Suns, que son los locales. Ambiente demasiado optimista, me pregunto.
Claro, todavía no tienen a Durant. Relájense, señores. Igual se han venido demasiado arriba. Están saliéndole los resultados. Van bien, han ganado 4 de los últimos 5 partidos con único resbalón contra Atlanta. Veremos. Creo que para enfrentarse a los Kings necesitan un planteamiento defensivo. A puntos se les va a complicar la cosa porque Booker, poquito a poco, está jugando 25, 26 minutos. No espero que sea jugar protagonista en ataque. El que sí que espero que sea protagonista es Ayton, que está el hombre, ha hecho varios partidos de 30 puntos, luego alguno de 22, 24, 25. Lo importante es que con porcentajes muy buenos. Prácticamente lo que lanza el hombre lo mete, porcentajes del 70-80%. Así que buscar a Ayton contra Sabonis puede ser una opción inteligente esta noche. Luego hay jugadores, pues eso, ¿no? Que pueden aparecer, sobre todo las de las esquinas desde el triple. A ver Chris Paul hoy si está en modo asistente y encuentra bien a sus compañeros como lo está haciendo últimamente, que está promediando más de 10 asistencias en este mes. Por parte de los Kings, la motivación necesaria contra un aspirante. Vienen de unos partidos un poco raros. Ganan a Houston dos veces seguidas, pero la segunda muy justa. Pierden contra Dallas Mavericks en casa el primer encuentro de 2 que se enfrentan. El siguiente lo ganan en la prórroga con un De'Aaron Fox que directamente se salió. De'Aaron Fox ha hecho más de 30 puntos en 5 de los últimos 6 partidos que ha jugado. Está realmente bien. Si digo que Ayton es la baza de los Suns, De'Aaron Fox tiene que serlo en los Kings. Y va a tener que aparecer alguien más porque están encajando muchos puntos. En esta seguidilla de partidos que he comentado, los 5 últimos, le añado el de Nueva Orleans, en el que encajan 136, permiten 126 puntos, 126,8 puntos. Así que o corrigen esto o hoy estarán en problemas, pondrán facilidades a los Suns. Yo veo un partido muy parejo, pero teniendo en cuenta que veo a Kings con algo de dudas, que un poco demasiado peso en Fox, el triple no les termina de entrar y me fío más de la defensa de los Suns, creo que por ese poco le doy la ventaja a los locales. Y otro buen partido que puede perder glamour por las bajas de Warriors y los posibles descansos. Sabemos que Peyton, Curry y Iguodala no van a poder jugar esta noche. Y Green y Thompson es probable que descansen esta noche. No hay nada confirmado, pero yo creo que descansarán, sobre todo por el partido de ayer. Ayer ganan 135-126 a Washington Wizards, en el cual Wiggins juega 39 minutos, Klay Thompson 33, Draymond Green no juega tanto, pero yo creo que viendo el partido de ayer y que consiguieron la victoria sobre todo, hoy podríamos verlos descansar, así que atentos, ¿no? Cosas que quiero destacar de los Warriors. El partido de ayer, por ejemplo, empezaron muy flojos, sobre todo con las ayudas y la concentración atrás. Esto era que, por ejemplo, Porzingis empezó muy, muy bien y les costó muchísimo reorganizarse para que las ayudas llegasen. El resto de jugadores, el jugador que estaba defendiendo a Porzingis estaba sufriendo y el resto estaban como mirando y hasta última hora no llegaban, y cuando llegaban las ayudas era tarde. Esa concentración atrás a veces hacía que Gafford tuviese tiros debajo del aro solo, que llegasen a loops. Ese tipo de cosas en Golden State Warriors, ya que no está Curry para meter muchos puntos, creo que son unas cosas que se pueden corregir y saben hacerlo. Por lo tanto, esa concentración atrás debe ser vital si quieren mantener esa posición de play-in o incluso escalar. Draymond Green en ataque sigue siendo, aunque no haga puntos, sigue siendo una barbaridad. Cómo pone bloqueos al contraataque, cómo genera espacios todo el maldito rato a sus compañeros. Y hoy creo que es muy, muy importante. Si es capaz de encontrar, de quitar los defensores a Poole, Wiggins, DiVincenzo, incluso desde el banquillo, contando con que todos estos jueguen, evidentemente, de sus defensores, como pueden ser Kawhi Leonard o Paul George, tienen mucho hecho, ¿no? Y al fin y al cabo, esto se resume un poquito en que los Warriors, si pueden ganar hoy o pues están ganando partidos ahora, es porque en ataque son muy buenos, porque tienen calidad anotadora, ¿no? Porque tienen facilidad para anotar. En cuanto tengan menos acierto de cara al aro, todo se va un poquito hacia abajo. En los Clippers, pues todos disponibles. La verdad que estos jugadores que han llegado, Gordon, Plumlee y demás, en principio para hoy no están en el parte de bajas, por lo tanto estarían disponibles para jugar hoy. Espero verlos y sobre todo ver cómo va a jugar con ellos, porque a lo mejor hoy si Plumlee está bien, creo que hasta me interesaría que jugase más que Zubac por esos cambios en los bloqueos que quiero ver todo el rato. Si tú dejas a Warriors que cuando te ponen una pantalla, cuando te ponen un bloqueo, tengan facilidades para tirar desde el triple, les estás dando facilidades. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cambiar todo el rato los bloqueos y ahí Zubac se puede perder bastante. Así que no me sorprendería ver muchos minutos incluso de Batum o del propio Plumlee si juega hoy. Tienen que tener el control y cabeza, o sea, lógica, no entrar en el terreno de los Warriors si quieren ganar este partido. Y al final
que Kawhi Leonard sea el líder, ¿no? Sea el que ponga esa cabeza, sea el que anote regularmente y el que ponga la calma y marque los pasos para una victoria que para mí, contando con que van a descansar muchos en Golden State, son muy favoritos. Y terminamos esta corta pero muy interesante jornada en Portland. En el Moda Center los Blazers reciben a Washington Wizards. Los dos equipos jugaron anoche, la cara Portland, que le ganó a los Lakers, la cruz Washington, que perdió contra Golden State Warriors. Cositas, ¿no? ¿Qué similitud hay entre Portland y Warriors? Que buscan muchísimo el triple, continuamente te atacan desde el perímetro. Ayer lo sufrieron los Wizards, saben muy bien por dónde les va a venir el viento, ¿no? Ahora mismo, o sea, tienen que tapar como sea por lo menos a Simons, a Thybulle, a Reddish, porque ayer Thybulle hace 3 triples, cuidado, que el chaval hizo 3 triples. Lillard es imposible pararlo, eso lo doy ya, o sea, por imposible directamente. Y ellos, los Wizards, atacar mucho la pintura. Pueden hacer mucho daño por dentro ahí con Gafford, esos rebotes ofensivos, con Kuzma, si es que juega, con sus internadas, con Bill en esa media distancia. Bill, especialista total desde la media distancia, tiene que intentar buscar mucho a Simons, porque con Thybulle lo va a tener bastante complicado. Ayer la defensa de Thybulle fue bastante buena. Me quedo de este partido con el duelo anotador entre Lillard y Bradley Beal. Ojo, Lillard lleva en este mes de febrero, promedia más de 35 puntos. Viene de hacerle 40 a los Lakers, 38 a Oklahoma, 33 a Golden State Warriors. Y Bradley Beal no se queda atrás. Para mí está en su mejor momento de anotación. En 3 de los últimos 4 partidos ha hecho más de 30 puntos. Igual a fuerzas esto, ¿no? Si Beal se mantiene, igualará fuerzas con Lillard, y lo que te pueda sumar por Porzingis, que también está muy bien, puede ser la cosa favorable para Washington Wizards. Me parecen dos equipos muy inconsistentes en defensa y, como digo, para mí se va a decidir este tema en ataque. Si Wizards es capaz de controlar el triple y aparece gente acompañando a Beal, tendrá más opciones, pero si se va a puntos, como digo, tengo que dar favorito a Portland, a pesar de que ganaran ayer, no termino de fiarme de que sea un equipo del todo fiable todavía. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por vernos como cada día, por el apoyo diario, por los likes, por los comentarios. Sigan así, seguimos creciendo. Y esta noche a las 11 nos vemos en Twitch. ¿Y qué tenemos hoy, Jesús? Tenemos tertulia con Marcos de Cancha NBA, Lennon de Lawyer y, ojo, nuestro querido Jacobo viene también por aquí. Quinteto de gala, allí os esperamos a las 11 en Twitch. Si no, nosotros volvemos aquí mañana Con más previas. Chao, chao.